Bueno, Cristina, muy buenos días, ya buenas tardes. Tardes, Nani. Un programa más, el segundo. Ya parece que hemos roto un poquito el hielo, ¿verdad? Sí, ¿Ya está más tranquila? parece que sí. Bueno, pues un programa que vamos a dedicar a algo que yo creo que no debería de existir, pero que existe, que es la violencia de género. Estamos en el mes de noviembre y en el cual hay una fecha bastante relevante. Y por ello vamos a tratar estos dos programas de Hablemos de Psicología. Será para hablar sobre el tema de la violencia de género. El Día Internacional de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre. Y bueno, pues con la finalidad de visualizar, sensibilizar y concienciar y erradicar la violencia contra la misma. Los datos de las víctimas mortales del 2003 a octubre del 2022, pues la verdad es que son 1.165. Que bueno, no vamos a desinteresar en la lucha hasta que ninguna mujer sufra las consecuencias que esta cultura del patriarcado. Por ello, Cristina, yo quiero que a lo largo de este mes se lleve a cabo en todo el mundo diversas actividades, formaciones, manifestaciones, que nos recuerden que seguimos en la lucha por conseguir la deseada igualdad y que se respeten los derechos y libertades de las mujeres. Como bien tú dices, van a ser dos programas, que es lo que tenemos preparado por aquí, dos programas en los cuales vamos a hablar sobre la violencia de género. Y para ello vamos a comenzar en el día de hoy. Y vamos a comenzar haciéndote algunas preguntas de interés que tú como experta, como psicóloga que eres y como, bueno, un poquito así se podría decir, profesional que te mueves en este ámbito, que igual no te gustaría moverte en este ámbito, que es de la violencia de género, pero te mueves en él, sabes y nos vas a responder muy bien. ¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género? A ver, para ir al origen de esta fecha nos tenemos que remontar al año 1960, donde tres hermanas de origen dominicano pues eran activistas, eran mujeres, luchaban por los derechos, eran opositoras de aquel régimen que había por aquel entonces, que era el régimen de Trujillo. Fueron asesinadas brutalmente. Entonces sus cuerpos fueron encontrados el 25 de noviembre. Fueron asesinadas, resumiendo, por ser activistas y por ser mujeres. En 1981, en el primer encuentro que hubo del movimiento feminista y del Caribe celebrado en Bogotá, este movimiento feminista lo que reivindicaba y quería denunciar eran los abusos, las violaciones que estaban sufriendo mujeres prisioneras, la violencia doméstica. Entonces, para conmemorar la lucha de estas hermanas y honrarlas, decidieron hacer esa jornada el día 25 de noviembre. Para que fuera a nivel internacional, en 1999, la ONU decide participar y sumarse a esa jornada reivindicativa y lo convierte en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Pues la verdad es que eso es una buena respuesta. Oye, Cristina, ¿qué es la violencia de género? Porque muchas veces lo confundimos. La violencia de género es toda aquella violencia, ¿vale? Nos vamos a basar en la definición que viene en la ley de 1/2004 de protección integral contra la violencia de género, que dice que es todo acto de violencia donde se manifiesta una discriminación, situación de desigualdad en las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, aun siendo o hayan sido sus cónyuges e incluso haya habido convivencia o no, y esos actos hayan causado un sufrimiento, un daño a la mujer, tanto físico, psicológico, sexual, y también haya uso, esos actos conlleven amenaza, privación de la libertad, tanto sea en un espacio público como privado. También en el Convenio de Estambul lo que se le exige a España es que aumente, extienda ese concepto y entonces incluya, en todo eso que yo he dicho, incluya agresiones y asesinatos tanto por gente desconocida, mutaciones genitales, la trata con fines de esclavitud, matrimonios forzosos. Todo eso ya se engloba dentro de lo que es la violencia de género.
¿Podrías hablarnos un poquito de su origen y de su transmisión de la violencia de género? La violencia de género se transmite a través de la cultura, de los valores, y eso es el sistema del patriarcado. Al final lo que vamos transmitiendo de generación en generación son unas ideas donde hay una relación de desigualdad, dominio-sumisión, dominan los hombres, adquieren el poder, la autoridad, y las mujeres acatan, son sumisas, y eso va a desembocar en que esa desigualdad se extrapole en distintas esferas de la vida, tanto pública como privada. Pues como todo, tendrá un estereotipo, ¿no? Dinos, ¿cuál es el estereotipo de la violencia de género? Los estereotipos son unas ideas preconcebidas que tenemos de cómo debemos comportarnos, qué papel tenemos en función de si somos hombres o mujeres, es decir, eso se extrapola a qué cualidades, qué habilidades, qué capacidades, si debemos expresar emociones o no, incluso las funciones profesionales también están diferenciadas en función del sexo, si eres varón o mujer, y eso conlleva a que desde que estamos en la primera infancia y empezamos el proceso de socialización, ya estamos transmitiendo una serie de ideas y valores sin darnos cuenta que eso ya hace que el proceso sea diferenciado. Por ejemplo, las mujeres se van a centrar mucho más en lo doméstico, en el ámbito privado, van a tener un papel de cuidadora que van inherentes, casi implícitas en la obligación por ser mujer de ser cuidadora. El tema de las profesiones, pues también van orientadas a ese tipo de funciones. El tema de si somos más emocionales o no. Y luego en el tema de los hombres, pues se va a resaltar la virilidad, la fuerza, la agresividad, se va a justificar ciertos comportamientos por el hecho de ser varón y que lleva a esas características asociadas, y entonces ellos tienen como la parte emocional menos desarrollada. Todo eso es lo que engloba en los estereotipos, te van marcando unas pautas de cómo debemos comportarnos. Háblanos un poquito de las características. La violencia de género lo que tiene es que esos valores que a través del sistema del patriarcado se va transmitiendo está como naturalizado y está normalizado en los comentarios del día a día, y eso es lo que se va transmitiendo. Por lo tanto, se da en todos los estamentos sociales y en todas las edades. Luego también está institucionalizado, porque en todos los contextos se da ese tipo de desigualdades, tanto a nivel de discriminación salarial, tanto en el ámbito privado como en el tema de la casa. Entonces, eso es ideal y cultural lo que se va a ir transmitiendo. ¿Hay mitos, los mitos de la violencia de género? ¿Nos habla de ellos? Sí. La violencia de género se basa en el mito del amor romántico. Y esto es que se forja una idea, ¿vale?, a nivel cultural sobre cómo deben ser las relaciones en pareja. Y ahí se transmite pues que se da normalidad al tema de los celos, el ser posesivo, el que por amor tengo que hacer todo tipo de sacrificios y todo vale. Eso genera una dependencia emocional, y lo que estamos fomentando es una relación tóxica donde hay un abuso y una dominancia por parte del hombre sobre la mujer. Eso, perdona Nani, eso a través de películas, de series, de cuentos, historias vividas por parte de la gente que tenemos en nuestro entorno, todo eso es lo que nos va a ir haciéndonos de cómo debe ser una relación de pareja. ¿Cómo se manifiesta la violencia de género? ¿Es algo que está a la vista, que podemos darnos cuenta? Te digo, tanto dentro del ámbito de la violencia como fuera. A ver, los tipos de la violencia de género, cómo se manifiesta, son a nivel físico. Hay una serie de golpes, incluso hay cortes, vejaciones, en plan hay golpes en la cabeza, suponen ingreso hospitalario, a lo más sería la muerte. Luego a nivel psicológico, pues infravaloran a una mujer, la humillan, baja su autoestima, se sienten inferiores. A nivel social, pues se aísla de las redes sociales que tienen en su entorno, y eso conlleva a que tengan menos capacidad de comunicación, menos habilidades sociales. Luego está la violencia vicaria,
que lo que utilizan los hombres es a las personas significativas para las mujeres para dañarlas y producir un sufrimiento en ellas. A nivel económico, pues repercute si le supone un impedimento a nivel de acceso a los recursos patriarcales para que tengan una calidad de vida, o que impidan el acceso al mercado laboral para que eso genere una dependencia económica. Entonces hay una serie de manifestaciones que se van a ir destapando a lo largo de lo que es el proceso de la violencia de género. Nosotros seguimos y lo vamos a hacer en este momento, bueno, pues con ese ciclo que hay de la violencia de género. La violencia de género es cíclico porque se alterna periodos donde se acumula la tensión, que sería la primera fase, la agresión o explosión, que es la segunda, y ahora os voy a explicar, y la tercera sería la luna de miel. Por lo tanto, no son episodios aislados, sino que se va dando cíclicamente de forma alternativa. Y cada vez el ciclo se va a repetir cada vez con más frecuencia hasta que se va a repetir constantemente la fase de explosión. Entonces voy a empezar a explicar la primera, que sería la acumulación de la tensión. Entonces el hombre cambia de estado de ánimo, se vuelve muy irritable, cualquier cosa de la convivencia le supone un enfado. Por ejemplo, el que el plato no esté a su hora, el que los hijos hagan ruido y eso le molesta. Entonces la mujer en este momento no entiende el porqué de esa irritabilidad y esos enfados constantes. Entonces aquí van a ir acumulando una serie de tensión que luego en la siguiente fase de la agresión, esa tensión acumulada lo que va a hacer es lo que quiere el que aprenda la mujer, porque a su parecer tiene unos comportamientos que son inadecuados. Entonces él tiene como que castigarla, ¿vale? Haciéndolo o de forma pasiva o de forma activa. Pasiva, ignorándola, humillándola, o de forma activa, golpeándola, maltratándola físicamente. Él lo que quiere es que ella aprenda la lección y no se repita ciertos comportamientos, o que ella replique a algo que no le parece bien y ella pueda dar su opinión sobre alguna situación o una circunstancia que se hayan dado. Hay que ver qué cosas, ¿verdad? Sí. Todo esto es muy progresivo, no aparece de golpe, por eso hay una manipulación emocional que tarda mucho en darte cuenta y conlleva meses, incluso años, darte cuenta en el tipo de relación que te encuentras. Y la última sería la fase de luna de miel, donde después de la fase de explosión, él muestra un arrepentimiento, intenta complacerla, están como más calmados, ya no está irritable, intenta como que ella no la abandone, o en caso de que ella tenga el intento de poner una denuncia, pues ya se lo piensa, intenta ella como minimizar la agresión, no darle la importancia que tiene, y eso hace que no dé lugar a la denuncia o el abandono. Entonces él también le promete un cambio de actitud, que eso ella tiene la esperanza de que en algún momento va a pasar y ella pues va a contribuir a ese cambio. Cristina, ¿cuál es la consecuencia en las víctimas? Las consecuencias en las víctimas es, le bajan muchísimo la autoestima, se sienten inferiores, tienen una autoimagen distorsionada, el autoconcepto también. Entonces, no te crees que sin él no eres capaz de afrontar ciertas situaciones, de empezar una vida tú sola, porque él también se encarga de aislarla socialmente, por lo tanto ella se cree que está desamparada, que no tiene unos recursos sociales donde ella apoyarse, orientarse. Eso también le implica que pierde capacidad de comunicación, le influye a nivel cognitivo en la toma de decisiones, el ser resolutiva, dudan de sí misma y de su capacidad de afrontar ciertas situaciones, tienen miedo, y eso también implica que él le genera a ella una dependencia emocional. Por lo tanto, tienen miedo al abandono, sin ellos, ¿dónde van? Supone que también ya pierdan confianza en la gente, porque ellos ya se han encargado de criticar a toda la gente que tienen alrededor, y al final como que se sientan que están solas y que esa situación solo les pasa a ellas. Cuando por desgracia se da con bastante frecuencia en bastantes relaciones. Pues la verdad que es con razón has partido este programa en dos. Con razón has querido hacer dos partes. La primera en este momento y la segunda en el programa siguiente, que será el 17 de noviembre. Sabemos que bueno, es un programa con mucho contenido, es un tema para tratar bueno, pues muy ampliamente, y la verdad es que
el día 17 de noviembre terminaremos con este tema de la violencia de género. Ya nos acercamos más al día que se celebra, que es el 25 de noviembre, y desde aquí pues quiero darte las gracias un día más por acercarte a la radio, por querer informarnos, por querer aconsejarnos, que también lo haces, y por supuesto por hacernos llevar todos estos temas tan importantes que, bueno, parece que no tienen importancia, pero sí la tienen, sobre todo en las personas que están sufriendo, pues en este momento, violencia de género. ¿Tú qué dices, Cristina? Al final se trata de erradicar el abuso, la libertad y los derechos que pierden las mujeres, y eso les cuesta la vida. Entonces hay que seguir formando, manifestándose, haciendo actividades para concienciar a la sociedad y sobre todo para esa transmisión de valores que no generan ningún bien. Hacen daño a las personas, pierden su identidad y supone que pierden su valía. Entonces es tan importante tratar este tema que merece la pena pues dedicarle en este mes los 2 programas. Yo creo que sí. Bueno, pues Cristina, un programa más, ya es el segundo, el próximo será el tercero, y como quien no quiere la cosa, cuando queramos terminar ya estarán los programas todos terminados y por supuesto informados. Pues lo dicho, que tengas una buena sobremesa, una buena tarde, y nos vemos el día 17 de noviembre. Muchas gracias, Nani. A ti.